Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, chicos. Vamos a comenzar a trabajar el tema 14. Si ven, ya estamos terminando lo que es nuestro curso. Tomando en cuenta ello, pues vamos a terminarlo hasta antes, a menos de que, bueno, pues ya tengan dudas que puedan ir trabajando. Vamos a probablemente a terminarlo en la próxima semana, el día jueves, si es que no tenemos más dudas. Pero en este caso, bueno, pues estaremos entrando en la parte final el día jueves, el día sábado de la siguiente semana, no de esta, de la siguiente. Recuerden que no tenemos clase y ya en la siguiente solamente serían algunas dudas que puedan llegar a tener algunos de ustedes y ya se realizaría el examen el día sábado, aquellos que ya están asignados. Entonces, bueno, pues vamos a trabajarlo. Espero que no tengamos interrupciones porque, bueno, aquí en la casa de ustedes, en donde me encuentro en este momento, pues está lloviendo fuerte y pues esperemos que no se vaya ni siquiera la luz, porque si no, pues en lo que me conecto con el celular o demás, pues bueno, nos va a costar por ahí trabajo. Pero bueno, pues vamos a trabajar y espero que ustedes también no tengan mayor problema en donde se encuentren también para poder llevar la clase. Ahora el tema que nos corresponde es el catastro. Nosotros ya vimos el ámbito del registro público de la propiedad y lo último que veíamos es la responsabilidad que puede tener un registrador y decíamos, bueno, pues podemos hasta afincarle todas las responsabilidades a lo que es el registrador en virtud de que, bueno, es el principal responsable de llevar a cabo la calificación de lo que son los documentos y los actos que se pretenden inscribir en el registro público de la propiedad y que además, bueno, pues el que va a firmar, el que va a tener y que va a asumir la responsabilidad de las inscripciones es él. Y aun cuando el registrador es quien emita a lo mejor una constancia, bueno, quien llevó a cabo el acto de inscripción es el registrador. Ahora, algo importante que también tenemos en el ámbito de lo que son los bienes inmuebles es el catastro. Tratándose del catastro, bueno, pues en este caso ustedes ya están realizando su tarea también relativo a lo que viene a ser este ámbito de el catastro, en lo que viene a ser su tarea. Y dentro de ello, bueno, pues nosotros vamos a poder encontrarnos en relación con esto, que tenemos que en primer lugar podemos hablar de que qué es el catastro. Como principal elemento nosotros tenemos que un catastro no es otra cosa que el censo de bien raíz que se establece sobre los bienes inmuebles. Este censo es lo que va a ser la identificación de los bienes inmuebles. Con ese número que se les da, ese número catastral, es su identificación, su clave con la cual podemos saber en dónde se encuentran ubicados, en qué zona viven. Si en algún momento, Yasmín, le digo, a ver, deme su número catastral y lo meto en la página para poder determinar en la secretaría, para poder determinar en dónde se encuentra ubicada, bueno, pues este número catastral de inmediato me va a dar la zonificación de en dónde se encuentra su inmueble y qué tipo de inmueble es, en qué zona se encuentra ubicado, cómo se encuentran sus alrededores, qué zonas hay, en este caso, potenciales dentro de lo que es el área de su vivienda, si su vivienda es rentable, si no es rentable, en todo ello. Y con esto, bueno, pues conocer esa identificación que se da. Como ustedes pueden haber ya estudiado en relación con lo que es este catastro, bueno, pues también deben de haber visto que tratándose del catastro, bueno, pues no solamente hablamos de un tipo de catastro, tenemos el catastro que es de carácter rural y el de carácter urbano.
que a través de ellos, bueno, pues se van a identificar qué inmuebles están determinados para los aspectos, ahora sí que ustedes han visto también en el ámbito agrario y aquellos que son de zonas habitacionales. Tratándose de lo que es el catastro, nosotros vamos a encontrarnos sus antecedentes. El antecedente más remoto que podemos encontrar en relación al catastro, bueno, pues se nos dice que el más conocido que se tiene identificado en donde se tenía más la aplicación de lo que ya es un catastro es en Mesopotamia. Y dentro de ello se nos maneja que ya se da la existencia y la generación de un plan de carácter catastral territorial y a través del cual, bueno, pues hay evidencias donde se maneja que ya se podía identificar la propiedad, ya se podía hacer una identificación de las propiedades, cómo estaban determinadas, dónde estaban ubicadas, lo que venían a ser las mismas. Ya habían trazos que establecían precisamente estas zonas donde se determinaban los asentamientos humanos, en donde, bueno, en este caso como antecedente se tiene la tablilla caldea, en donde pues precisamente los rasgos que genera o los rasgos que se tienen en ella es precisamente determinar la ubicación que se tiene y los primeros registros que se manejan acerca de lo que son la propiedad. En el caso de Egipto, también se nos hace el establecimiento de lo que vienen a ser principalmente los aspectos que nosotros podríamos decir ahorita como de carácter agrarios, ¿no? Porque en ellos lo primero que se determinó, lo primero que se estaba censando o señalando en relación con ello, pues eran los aspectos de la parcela. Recuerden que en este caso, hablando de Egipto, ellos tenían los aspectos de lo que era el ámbito agrícola en virtud de lo que venían a ser la ubicación que tenían en lo que viene a ser el río Nilo. Y dentro de ello, bueno, pues eran los principales elementos que se consideraban. En Grecia y Roma se tienen los antecedentes usando principalmente los aspectos de carácter fiscales y esto lo podemos hablar desde los aspectos que nosotros ya hemos visto registrales y también notariales en el ámbito de lo que es en Roma, sobre todo porque recordemos que teníamos hasta los ámbitos del notari, el tabulari, en donde, bueno, pues los primeros registros, las primeras determinaciones en relación con ellas, pues eran precisamente de aspectos de carácter fiscales. Y con ello, pues se maneja que en la Edad Media se continuó el precedente de lo que es en Roma, lo que es el catastro, precisamente lo que eran los fines de carácter, en este caso, fiscales. Y también lo vemos hasta, recuerden, con lo que eran los sistemas registrales, el sistema que decíamos sustantivo que está determinado por el acta de Torrens. Si es más, nos encontramos en relación con ello y que esto entra también en relación con lo que es, en este caso, el de Inglaterra con Guillermo el Normando, en donde recordemos que este aspecto austriaco que teníamos y que también se va a generar hacia los aspectos en Inglaterra, bueno, tenemos que recordemos que el sistema sustantivo nos decía que para poder adquirir una propiedad se requería su inscripción. Y bueno, todo esto, el manejo, recuerden que decíamos que las tierras eran propiedad de la corona y que al ser propiedad de la corona, pues entonces tenían aspectos de carácter fiscales, contributivos en relación con ello. Entonces, había que censar, había que determinar las propiedades con la finalidad de poder establecer aquellos tributos que tuviesen que pagar, aquellos aspectos de carácter fiscal que tuviesen que determinarlos en relación con ello. Y por ello es que también hablamos en Inglaterra con Guillermo Normando, en donde quitó las tierras a sus primitivos dueños y luego las repartió entre los señores feudales, creando en este caso lo que era ya el catastro con las tierras.
en virtud de que con ello, bueno, pues le iba a permitir que desde el momento en que se determinara el quitarlos, el despojarlos, podría ser la repartición de la tierra. Y al hacer la repartición de la tierra, la iba a establecer de acuerdo a la manera que ellos lo quisieran determinar y precisamente, bueno, pues poder establecer los gravámenes, los pagos que se tuviesen que dar precisamente para lo que vienen a ser la adquisición de estas propiedades. Entonces, desde aquí nosotros vamos a hablar de estos y que pues principalmente teniendo ya estos censos de bienes raíz, pues llevar a cabo lo que son las inscripciones en el registro correspondiente, en este caso registros de tierras y registros en este caso que fueran de tierras para los aspectos agrícolas o aquellos que fuesen para los aspectos de carácter habitacionales. En este caso, bueno, pues nosotros estamos hablando de esta generación, nuestros antecedentes que dan lugar a lo que vienen a ser estos aspectos de lo que viene a manejarse como el catastro. En la época moderna, como pueden ver, se nos habla principalmente, y este es uno de los antecedentes principales que se dan en Francia. Recuerden que el Código de Napoleón es uno de los elementos que van a marcar o que son uno de los elementos fundamentales, parteaguas de los aspectos de carácter normativos. Y que dentro de ellos, bueno, pues vamos a encontrarnos que precisamente es aquí en donde se lleva a cabo la elaboración de un catastro general sobre lo que vienen a ser los aspectos de la adquisición de tierras dependiendo los tipos o las clases sociales que también estén determinados y de acuerdo al plan de organización que se realice sobre asentamientos humanos, pero también sobre los aspectos de la tierra. En relación con ello, pues este es uno de los elementos fundamentales que dan lugar a que se comience a tomar como parte importante la generación de lo que es el catastro, tener esos registros que se les puedan otorgar en relación con ello. Ahora, en el caso de nuestro país, ahora sí que en México, podemos hablar que los antecedentes, pues nos vamos desde lo que eran los aztecas, en donde nosotros vamos a encontrarnos que ya se tenían los aspectos de lo que era el catastro. Es más, ustedes deben de recordar mucho desde que iban en la primaria, en la secundaria, en la prepa, cuando los ponían a leer precisamente todos estos historias de México, en donde se ve precisamente la repartición de las tierras, los diferentes tipos de tierras que se tenían y que se manejaban en relación con ello. Y que además, bueno, pues dentro de ellos destacan lo que eran los medidores de tierra, a los cuales se les llamaba tlartanachuiques, que son en este caso los predialistas, es decir, eran aquellos que precisamente pues guiaban la forma en la cual se daba la adquisición de las propiedades. Y si recuerdan, hasta en los ámbitos de historia, bueno, pues ya se hacían separaciones, como en este caso se colocaban piedras en las partes de las esquinas y que después se hacían siembras en las orillas o que se colocaban pequeños palos en relación a ello para fijar los límites que se determinaban en relación con lo que venían a ser las propiedades. Y que bueno, aquí es donde entra precisamente el tlacuilal. Recuerden que hemos hablado del tlacuilo en relación con esto, con todo lo que son los aspectos del ámbito del notariado y que eran también, bueno, en el caso de lo que son los notariados y en los ámbitos que tenemos registrales y que aquí hablamos de los aspectos del catastro, pues aquí eran los que dejaban, recuerden que eran los artesanos, pero ellos a través de estos conocimientos de poder dejar constancia sobre la adquisición de las propiedades, pues eran los que dibujaban los planos y en los cuales se realizaban precisamente los aspectos de medidas agrarias, que se llamaba COTACAT.
En este caso, estas medidas o determinaciones COTACAT son los elementos que se configuraban para poder manejar estas tierras y los dominios que se manejaban en relación con ellos. Y recuerden que en el caso de la historia también, bueno, pues se manejaban distintos tipos, decíamos, de tierras, qué tan productivas o qué no tan productivas podían determinarse cada una de ellas. Y podemos hablar de propiedades públicas, tierras de los templos, tierras de los nobles, tierras de la guerra y la propiedad de carácter comunal. Y pues después hablamos ya acerca de lo que ya es la Nueva España en relación con lo que es los tipos de catastro, en donde se van a determinar ya de carácter no elementos como se tenían con los aztecas o la división de las tierras, sino únicamente manejar como lo que era un catastro de carácter parcelario y en relación con ello con los que son de asentamientos humanos y que estaban determinados por lo que es la Universidad de Alcalá, quienes eran quienes llevaban a cabo y trazaban cada una de estas áreas. Recuerden que de hecho, bueno, pues cada una de las entidades federativas tuvo y se tuvo que trazar la manera en la cual iban a ser denominadas en relación con lo que venía a ser la Nueva España y cómo se iban a determinar y a nombrar cada una de ellas y la manera en la que iban a estar proporcionadas. En el caso de la colonia, pues recordemos que aquí, bueno, pues ya sacamos los aspectos de lo que es la Nueva España, entonces hablamos de la independencia, hablamos de la normatividad que se genera y que se comienza a dar de forma independiente y que dentro de ello, bueno, pues da lugar a que se comiencen a buscar la creación de el catastro. En 1873, pues vamos a ver que se comienza precisamente a intentar llevar a cabo la reglamentación y la generación de disposiciones en lo que es el ámbito del catastro. Y es hasta 1898 que se acepta la primera ley del catastro. Y recordemos que también en el ámbito del catastro sucedió lo mismo que en el ámbito notarial y que en el ámbito registral. En una primera instancia, todas estas disposiciones fueron de carácter federal, pero es tanta la magnitud que imagínense llevar a cabo el registro por lo que es la federación de todos y cada uno de los inmuebles que se tienen y la forma en que se van dividiendo y subdividiendo cada uno de ellos, que en algún momento, bueno, igual que las actuaciones notariales y los aspectos del registro y en este caso del catastro, bueno, que en algún momento, bueno, pues ya se determina precisamente el tener que llevarlos de carácter locales y no de carácter federales. Por lo cual se determina que a partir de lo que es la Revolución Mexicana, bueno, pues se pueda implementar de forma local lo que vienen a ser en este caso la creación del propio catastro de carácter local en cada una de las entidades federativas, responsabilizando a los gobiernos en el ámbito ejecutivo para que puedan llevar a cabo la generación de lo que es su propio censo sobre bienes inmuebles y dar lugar a que se generen lo que son este catastro, las oficinas de carácter catastrales y que bueno, ahora pues ya se llevan de carácter, ahora sí, electrónico, los registros, las tramitaciones que se puedan dar de lo que viene a ser el catastro y estos, bueno, pues ustedes ya revisaron precisamente en relación a lo que es su tarea estos elementos que están configurados en relación con el catastro. Porque bueno, pues también ya viene pronto la entrega de lo que viene a ser estas actividades y bueno, pues ya por ahí hay algunos que ya trabajaron, ya tienen, ya se están liberando y qué bueno que ya se estén liberando de hacer sus tareas. Entonces, bueno, tenemos en relación con ello que ya tomando en cuenta esto, pues tenemos que la palabra catastro deriva del latín
capistatrum, y que significa cabeza, y que se consideraba en la organización del pueblo romano como una lista o inventario de cabeza, que es como también conocemos a veces los inmuebles como cabeza, y que a veces hasta las zonas también conocemos aquellas zonas que se determinan como cabezas municipales, como cabezas por las organizaciones o la forma en la cual están distribuidos, y en relación con ello, bueno, pues precisamente se van a determinar que estos van a determinarse como los registros, y que primeramente, pues bueno, fueron con los aspectos que decíamos productivos y demás, que son las parcelas. Y ahora, bueno, pues sabemos que lo tenemos tanto de los aspectos rurales como los de carácter urbano. Ahora, tomando en cuenta estos elementos, nosotros vamos a encontrarnos también que estos catastros tienen por finalidad identificar, les decía, lo que son las tierras, las construcciones que se tengan relativos a lo que son las propiedades. Decíamos, si en algún momento Yasmín me dice, bueno, es que yo vivo en una zona, a lo mejor, no sé, en una zona popular, baja. Y resulta con que no es así, y de acuerdo con su número catastral, ella vive en una zona alta, y ella dice, bueno, es que yo quiero pagar menos porque yo digo que vivo en esta zona o demás. No importa, tú estás registrada en esta zona, y como esta zona es alta, tú tienes que pagar precisamente de acuerdo al valor catastral que se determina de tu propiedad, los impuestos que debes de cubrir en la misma. Ah, pero es que yo vivo en Polanco, sí, pero ¿en qué zona de Polanco? En la zona más baja de Polanco. Bueno, pues sí, pero ¿qué crees? Que vas a tener que pagar agua, luz, predio, de acuerdo a la zona que está determinada. Pero es que no tengo ni construcción. Es la zona que está dándole el valor determinado a tu propiedad, y que es con la cual puedas tener el pago del mismo. Como también podemos encontrarnos que a lo mejor ustedes tienen una residencia, pero lo tienen en una colonia de nivel económico bajo, de todas maneras pues no van a tener un predio tan elevado, precisamente por la zona, por la ubicación en la cual esté determinando esa vivienda, y entonces van a estar pagando menos de predial y demás, pero bueno, pues porque están catalogadas de acuerdo también a las propias zonas. Además de estar determinadas por las zonas, influyen algunas otras cosas, como es la construcción de la vivienda, qué tanto se ha construido, cómo está construida, qué es lo que les decía. Bueno, pues en este caso se conoce con el número catastral en dónde están. Y decíamos hasta vía satelital, bueno, pues se podrá determinar cómo está su vivienda y cuáles son los valores que están determinados en relación con ello. Por eso es que también hasta cuando recuerden que pagan el predio en determinados años, de acuerdo a la entidad federativa, de acuerdo a lo que son los municipios, las alcaldías, pues les piden que tengan que hacer un plano con el cual se determine primero el croquis, la ubicación de su vivienda, y otro, un plano de la construcción que tienen en su vivienda, para poder determinar el valor catastral, si aumenta el mismo, para el pago de lo que vienen a ser las contribuciones. Recuerden que prácticamente también todo esto pues son de aspectos de carácter tributarios en relación con ello. Tratándose del catastro también, nosotros vamos a encontrarnos que tenemos una importancia relativa al catastro, una importancia que puede ser de carácter jurídica. La importancia jurídica que se le da al catastro, sabemos que en el ámbito jurídico nosotros como abogados, pues bueno, en el caso del catastro nos dice, contribuye a la fijación de límites de propiedad y superficie, así como la regulación de la tenencia de la tierra, tanto en zonas urbanas como
rurales, en donde se va a determinar, y recuerden que ya hablábamos hasta de la inmatriculación, en donde decíamos, bueno, pues aquí es donde tenemos el tipo de uso de suelo que se tiene relativo a las propiedades, y de acuerdo con ello, pues la fijación del catastro para lo que viene a ser ese censo que se tiene sobre la propiedad, y lo que vienen a ser en este caso, bueno, pues en el ámbito jurídico, conocer y determinar los límites que corresponden a lo que es la propiedad. Por eso es que hasta en estos aspectos de fijación de la propiedad tenemos el apeo y deslinde, con la finalidad de marcar y determinar de forma correcta cuáles son los límites de la propiedad sin tener que intervenir en la propiedad de las demás personas. Por eso es que cuando se lleva el apeo y deslinde, bueno, pues se va a requerir que es más, se pueda tener el consentimiento de lo que vienen a ser sus vecinos, para que ellos puedan hasta estar en el momento en el que se lleve el apeo y deslinde y queden conformes con las medidas que se están considerando en ese bien que se está adjudicando o se está determinando la limitación la persona interesada. Entonces, ahí es uno de los elementos que se van a fijar y determinar esos límites tanto de carácter rurales como de carácter urbanos. Juan Carlos. Maestra, aquí para un cambio de uso de suelo, primero tendrían que acudir al INVI y después y si se les diera el cambio de uso de suelo, hacer la corrección o la modificación al catastro. Aquí aguas. En el cambio de uso de suelo tendría que determinarse la zona. Recuerde que nosotros decíamos que desde el caso de la inmatriculación, el cambio de uso de suelo no es nada más porque usted diga, yo quiero que la zona rural donde yo me encuentro ya se convierta en zona urbana, sino que tiene que haber un decreto que establezca y que se hace el cambio de uso de suelo. Y una vez que estamos hablando que se determina el cambio de uso de suelo, es lo que ya procedería, como decíamos, como el ámbito de cambiarlo a través de la inmatriculación, y entonces poderle dar precisamente ya con el ámbito de lo que es el catastro, darle ese número como la diferenciación entre un ámbito de carácter rural a uno de carácter urbano, dando el cambio de uso de suelo. Ok, y ahí ya se hace la corrección en el catastro. Así es, ya lo determinan como aspecto de un catastro ya de carácter urbano y ya no de carácter rural, porque bueno, pues ya está saliendo de esas determinaciones, pero tiene que ser fijado y tiene que haber quien determine esas transformaciones. No es nada más que usted diga, es que yo quiero una parcela y ya la quiero cambiar únicamente para el uso de suelo porque ya no es productiva, ¿no? Pues si no es productiva, bueno, pues tienes que esperar a que también se determine el mismo, porque si no, no puedes llevar a cabo esa transformación. Ok, maestra. Y en el caso de la Ciudad de México, que si bien son zonas habitacionales y se quisiera cambiar a una mercantil, ¿es también en el catastro o es el INVI que determina y se tendría que hacer la corrección en el catastro? De hecho, aquí hay una situación. Tenemos distintas formas de poder manejar estos cambios, porque también tenemos en donde se van a cambiar a aspectos, por ejemplo, de parques industriales. Parques industriales, recuerden que, bueno, cuando se habla de la zonificación o la determinación, que van a ver también hasta en derecho ambiental, pues bueno, van a ver que las zonificaciones tienen asentamientos humanos, tienen precisamente parques industriales
y aspectos de carácter comerciales. Y en los aspectos de carácter comerciales, bueno, pues también son zonas en las cuales el propio gobierno tiene que determinar el uso que se le van a dar a estas partes, y que en algunos casos son propiedades, por ejemplo, ya de zonas urbanas, pero que en algún momento las otorgan, por ejemplo, las empresas inmobiliarias, para que se pueda llevar a cabo la generación de lo que es los aspectos productivos, con la finalidad de poder determinar la zona habitacional cómoda y confortable, ¿no? Y hacerla ahora sí que más atractiva hacia lo que son los adquirentes. Ok, maestra, muchas gracias. Abraham. Gracias, maestra. Buenas noches. Debo entender que es algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, con esta zona que ocupa la ENEP Aragón, maestra. Entiendo que era parte del ejido San Juan de Aragón, y entiendo que el ejido San Juan de Aragón fue el primero en desaparecer en esta parte del Estado de México y la Ciudad de México, porque comprendía una zona del Estado de México en esa, una zona de la Ciudad de México que era Gustavo Amadero. Entiendo que tiene que ver más por el tema de invasiones de personas que empezaron a instalar viviendas, por lo que se tuvo que decretar el asunto de la desaparición del ejido y el cambio de uso de suelos, pero lo tienen que hacer las instancias. En la Ciudad de México, si mal no recuerdo, es que ahorita es la subsecretaría de la subtesorería y registro catastral, si mal no recuerdo. En la Ciudad de México antes era la subsecretaría eh, de Desarrollo Territorial y Catastral, y en el Estado de México sigue siendo, creo que es el Instituto de... Es el IGESEM, si mal no recuerdo. Pero Así es. tienen que atender esta cuestión, y de lo que nos está señalando, maestra, al final de cuentas, dentro de los aspectos importantes, yo creo que está, a lo mejor estoy equivocado, pero le di lectura al asunto del Código Financiero de la Ciudad de México, a las facultades del jefe de gobierno, y lo que tiene que ver con el asunto del reglamento al título quinto, que tiene que ver con el catastro en el Estado de México y su propio Código Financiero. Y creo que el asunto de las disposiciones normativas en el Estado de México tienen mayor precisión en cuanto a las características de cómo ubican el asunto de cómo se atiende el concepto del catastro, las instancias que se conforman para atender, y la importancia que tiene el registro catastral para otorgar seguridad jurídica a todos los ciudadanos. Lo que a mí me genera duda, maestra, es, hay predios que desconozco por qué las instancias registrales no pueden regularizar. Debo suponer que serán ejidos y los ustedes tienen ahí, no sé, pero tienen 30, 40, 50 años. Y yo creo que se da sobre todo en el Estado de México. Creo que el asunto de la regularización es más eh, eficiente en la ciudad, o al menos creo que tienen menos puntos de conflicto, porque creo que se ha sobresaturado. Perdón, muchas gracias. Así es, y estamos hablando, tiene razón, estamos hablando del IGESEM en relación con lo que es en el Estado de México, y estamos hablando que así es, tenemos muchos problemas en relación con lo que vienen a ser estas determinaciones del aspecto catastral. ¿Por qué? Pues porque todavía hay grupos de oposición en los cuales todavía determinan que hay zonas que deben de mantenerse en los aspectos de carácter ejidales. Entonces el gobierno no ha podido transformar lo que vienen a ser estas zonas para generarlas en lo que son los aspectos de carácter urbanas, y quitarlas de los aspectos de carácter rural, aun cuando ya tenemos que están casi completamente, unas 2/3 ya están constituidos a través de propiedades de carácter habitacionales, y que aún así todavía se determina que en algún momento esas propiedades pues están en riesgo. ¿Por qué? Pues porque mientras no estén regularizadas y determinados en el cambio de uso de suelo, recuerde que mucho de ello se establece
que todo lo que son los aspectos de los ejidos y demás, bueno, pues son propietarios los ejidatarios, pero están otorgadas por el Estado para lo que son los ámbitos de carácter productivos, y que en algún momento el Estado todavía puede en algún momento quitarles las propiedades, expropiarles en virtud de que no se está cumpliendo con la finalidad con las cuales están constituidas. Entonces, en este caso, bueno, pues vamos a encontrarnos que todavía hay oposición. Ahora, esto también son situaciones que se viven de carácter políticos, en donde también pues muchas veces los ámbitos políticos van a manejarlos en lo que viene a ser el no querer ceder, el no querer otorgar, o en algún momento el quererse determinar cómo en algún momento las personas que todavía permitan que se lleven diferentes actividades productivas dentro del territorio en el Estado de México. En este caso, bueno, pues la dirección de catastro precisamente del ICEGEM, en este caso, vamos a ver que son los principales que tienen o que van a llevar a cabo el registro tratándose de trabajar o de manejar lo que son las incorporaciones o las determinaciones de lo que viene a ser estas propiedades, pero mientras haya algunos aspectos políticos, ahorita ya son más aspectos políticos que otro elemento que se considere, y por desgracia pues en el Estado de México, como bien lo dijo, está más atrasado. En la Ciudad de México es mucho más diferente y mucho más fácil que el propio gobierno los determine, porque en este caso estamos hablando que muchos de ellos están haciendo, y que ahorita últimamente lo que se ha manejado mucho es la búsqueda de la construcción de viviendas para lo que vienen a ser en este caso en la Ciudad de México, y que dentro de ello pues bueno tratan de manejar cada elemento de la propiedad para otorgar más vivienda. En cambio, en el Estado de México todavía no, todavía lo manejan o lo determinan en aspectos más cerrados. Y bueno, aquí nos dice Roberto, un ejemplo de esos grupos podría ser, así es, la antorcha campesina, así es uno de los que se tienen que enfrentar y determinar si son aspectos de poder. Es más difícil determinarlos en relación con ellos, es mucho la búsqueda, y es más, hasta ahorita que me hizo recordar Roberto, pues estamos hablando que hasta estos grupos se van adueñando de más cantidades de terrenos, de más cantidades, y que van protegiendo y que van determinando en relación con ellos, y que no permiten las intervenciones determinadas en ellos. Y pues bueno, pues están permitidos, están manejados y se llevan políticamente. Ahora, también tenemos en el caso del catastro la importancia en relación a las finanzas públicas. ¿Cuál es la importancia? Bueno, pues que si tenemos identificados las propiedades y dónde están colocadas, pues entonces esto nos va a dar la facilidad de llevar una cartografía que nos va a determinar a partir de qué límite y a qué límite están aplicados un impuesto predial superior, cuáles son inferiores, y esto nos va a determinar los aspectos de carácter presupuestarios, cuánto deben de pagar y cómo se van a determinar. Y que por eso nos dice, bueno, la determinación de impuestos proporcionales y equitativos, tomando en consideración también la propiedad que se tiene, cuántas son las medidas, cuántas son las colindancias y en dónde se encuentran ubicadas. ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, pues si tienes un terreno baldío, pero lo tienes en Lomas de Chapultepec, pues te va a salir mucho más caro que si tienes a lo mejor un terreno en la Impulsora, ¿no? Vamos a determinar y decimos, pues es un terreno y aquí es un terreno y allá también es un terreno, entonces pues debería de tener de acuerdo con el aspecto económico que gira alrededor de lo que viene a ser el bien inmueble, entonces le va a traer consigo
el aumento de los mismos. Recuerden que hay algo importantísimo que también tenemos hasta en relación con lo que es el aspecto económico que vamos a ver ahorita, que es su importancia. Recuerden que los bienes inmuebles lo que tienen es que aumentan sus valores, que es la gran diferencia a otros bienes en relación a su adquisición. Si ustedes adquieren un vehículo, pues saben desde que el momento en que lo sacan de la agencia, automáticamente va perdiendo su valor, mientras que un bien inmueble, sabemos que el terreno como tal podrá aumentar lo que viene a ser el valor que se tiene determinado en relación con ello. Y bueno, por eso pues se determina que no solamente el terreno pueda tener el aumento, sino también lo construido, siempre y cuando lo mantengan en buenas condiciones para que pueda determinarse. Por eso es que también el valor catastral aumenta y esas, decíamos, esos planos que se les pide es precisamente pues para aumentarle el valor catastral, pero también para aumentarles el pago de los impuestos, porque entre más aumente también lo que viene a ser, en este caso, este valor catastral, pues más van a aumentar también el pago de los impuestos. En el caso de lo que es la importancia económica, también vamos a ver que el catastro permite determinar cómo se usa la tierra y qué potencial puede tener en este caso, y en estos lograr un conocimiento de los recursos de cada zona del territorio, de la entidad o del municipio. Y dentro de ello, bueno, pues poder establecer los planes de desarrollo agrícolas, en este caso de carácter rurales, urbanos, industriales, que es lo que les decía, bueno, si tenemos una cartografía, bueno, pues poder determinar cuáles son las zonas. En los ámbitos del derecho ambiental ustedes van a poder ver que estos aspectos de lo que viene a ser esta planificación y esta determinación, es más que creo que ya llevan ambiental, ¿no? Creo que ya lo llevan, ya lo tienen en derecho ambiental. Bueno, pues en este derecho, ¿sí lo están llevando? Al siguiente semestre. Bueno, Hasta el siguiente. Bueno, pues ahí van a ver precisamente esta determinación, esta forma en que se va a clasificar también lo que viene a ser el territorio. Y en relación con esta diversificación, está establecido que, bueno, hay que dividir el territorio, que es algo que se ha perdido mucho en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque antes estaba bien estructurado cuál era la zona industrial, cuáles eran los parques industriales, cuál era la zona de asentamiento humano, y había una separación. Ahora ya no, al revés. Bueno, antes, por eso es que hasta recuerden que en aspectos ambientales, antes hasta las fábricas como tenían los silbatos para que entraran a trabajar, ahora ya no pueden funcionar porque son contaminantes. Ahora la luz también es contaminación, y entonces van disminuyendo todo ello. Y además ahora hasta la tecnología que utilizan las fábricas, las empresas, deben de mejorarlas para no causar ninguna afectación a la colectividad que se encuentra, que muchas veces la colectividad ya está en desacuerdo con que estén las fábricas, ¿no? Ay, no, es que cerca de mi casa hay una fábrica. ¿Y qué crees? ¿Cuándo llegó la fábrica? Bueno, pues la fábrica ya tenía 50 años, ya tenía 100 años. Claro que también hay otras que se comienzan a ubicar, pero porque se ha perdido esta ubicación que se tenía sobre esta cartografía, esta planificación de zona y de distribución de lo que son los tipos de tierra. Juan Carlos. Gracias, maestra. De hecho, sí, ahora que estaba empezando a hacer ese trabajo de catastro, me encontré con un mapa similar al que usted tiene, y es del SIC, del Sistema de Información Geográfica, y viene las partes exactamente que determinan el tipo de uso de suelo, y sí está como que sí que intentó regular un poquito las zonas, pero hay unas que están como no tan definidas, pero es un mapa muy parecido al que tiene y es muy actualizado. Sí, y de hecho, si estamos hablando que no es que se haya intentado, Juan Carlos, se llevó a cabo la determinación y el manejo. Si se va a buscar,
por eso también los dejo mucho investigar esta situación, porque es bien interesante ver todos los aspectos del catastro y cómo están distribuidos las propiedades y demás, y la forma en que actúan, interactúan estos, y si se va más hacia atrás, pues puede ver cómo estaban estas distribuciones, cómo estaban más marcadas la forma en la cual estaban distribuidas, pero bueno, pues se han ido perdiendo poco a poco y van a desaparecer los aspectos, por ejemplo, industriales que se tienen. Muchos ya se salieron, muchos ya no están aquí. ¿Y qué está pasando con todas esas fábricas, esas industrias en los parques industriales? Pues se están transformando en edificios, en unidades habitacionales. Abraham. Sí, maestra, en el mismo tenor que usted, la zona de lo que es la Romero Rubio, donde ahorita está un centro comercial, eso era una zona de un parque industrial. Así es. Hasta la Moctezuma, toda esa parte y la zona habitacional. Cada delegación, si mal no recuerdo, tenía su propia zona industrial, sus parques industriales. Por ejemplo, la Gustavo Madero tenía una parte de su zona industrial en lo que es la colindancia con la colonia Guadalupe Tepeyac y otra en la propia industrial, pero modificaron y se fue cercando todo el tema de urbanización, sobre todo porque hay una zona de clase media. En la Guadalupe Tepeyac está cerca la Estrella, en la industrial está la Industrial Vallejo y demás aquí en Venustiano Carranza, donde está la Romero Rubio, que esa sí es una zona popular, ¿no? Es como en esa, son como los niños pobres de la Ciudad de México junto con los de Iztapalapa. Los de Nesa, digo, todavía los que vivimos en Ecatepec, es menor. Así es. Pero sí, así es. Estamos hablando que están determinadas estas zonas y estas zonas están manejadas en relación con ello y estaban bien determinadas, pero que cada vez pues estamos siendo más y al ser más pues vamos poco a poco avanzando hacia lo que vienen a ser los aspectos industriales y se van transformando y ahora cada que se deja una empresa pues lo vamos a transformar y las empresas se salen de la Ciudad de México, del Estado de México y buscan otras entidades federativas que les ponen menos trabas para poder llevar su funcionamiento, porque entre estas están más cercas de lo que es la comunidad, pues llegan más a haber afectaciones en relación hasta con la propia salud, y entonces se le exige más por la Semarnat, la SEDEMA en el caso de la Ciudad de México, para que puedan transformar sus tecnologías y que no causen mayor afectación, lo que a veces les ocasiona gastos excesivos a las empresas. Entonces optan por mejor salirse y dejarlas y irse a otros lugares. Y con ello, bueno, pues poco a poco la mancha urbana se va generando más dentro de lo que son, como bien lo decía Abraham, bueno, pues cada una de las alcaldías de los municipios en donde se tenían estos elementos de estos parques de carácter industriales y que también tiene la afectación a aquellas áreas naturales protegidas, porque también podemos hablar de áreas naturales protegidas que se han ido perdiendo, como es en este caso en la Sierra de Guadalupe, ¿no? En donde cada vez, bueno, pues se va poblando y forma parte de lo que es en el caso del Estado de México, donde vamos determinando que de igual manera aspectos de carácter políticos que van generando y van transformando y van regularizando aspectos de carácter de asentamientos y que al llegar estas transformaciones pues tiene que entrar el catastro y tiene que entrar esa regulación para lo que vienen a ser los terrenos. Bien, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y el día sábado, bueno, pues continuamos con esto que pues es muy interesante y lo vemos el día sábado y bueno, pues cuídense mucho y los veo el sábado. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches.